Hola comunidad educativa, en este video clip les voy a platicar un poquito sobre el proceso metodológico para crear situaciones didácticas por competencias, ¿verdad? En el cual está basado, nuestro modelo educativo está basado por competencias, de los autores Patricia Frola y Jesús Velázquez. Hay algunos componentes que hay que considerar cuando se crea una situación didáctica, ¿verdad? Mucho se habla sobre eso, estrategias didácticas, secuencias didácticas, estrategia didáctica, planeación didáctica, todos estos. ¿Cómo lo podemos embonar todo? Bueno, pues ahí está. El primer componente es segmento curricular. ¿Qué es esto? El segmento curricular son los contenidos que ya manejamos, o los que somos docentes sabemos que estos contenidos, cada vez dependiendo del programa, están ahí colocados. Ya han sido analizados obviamente por las autoridades educativas y están ahí dispuestos, ¿no? Entonces nosotros como expertos en el contenido tomamos esos contenidos y en base a esos contenidos nosotros vamos estructurando pues la estrategia o las actividades, ¿no? Pero en este caso yo seleccioné un tema, un tópico que se llama funcionamiento de la PC. Obviamente pues, soy informático y conozco del tema. Una vez que tú seleccionas tu contenido y todos los programas de estudio tienen contenidos y a su vez están compuestos de competencias profesionales o competencias disciplinarias y o genéricas, que es el perfil del egreso del estudiante de educación media, bueno, entonces sabemos que ahí está la información para poder, a partir de esta información, poder secuenciar una estrategia. Pero bueno, el segmento curricular es el tema, es el tópico a abordar. El siguiente punto es la metodología a desarrollar. ¿Qué es la metodología? Pues son las etapas, es el proceso, es la técnica que vas a utilizar, el cómo vas a llegar al propósito esperado. En el punto 4 hablamos sobre el propósito esperado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo siguiente es que cada programa de estudio de educación media y de los niveles, de los cuales, cualquier nivel educativo, tiene competencias genéricas, tiene competencias disciplinarias dependiendo del área disciplinar, o la materia, si lo queremos ver así, ¿verdad? Que ya están predispuestas. Entonces, esto ya existe. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar con el alumno? Es decir, ¿cómo lo vamos a llevar? La trayectoria que vamos a seguir. ¿Cómo va a ser la forma de llegar desde que estamos recibiendo al joven, ya sea en primer semestre o estamos recibiendo el joven en un semestre que está iniciando, pero cómo lo vamos a llevar hasta el final del semestre? Bueno, ¿cuál va a ser la metodología a seguir para desarrollar la materia o en este caso pues un tema en particular? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las actividades? La secuencia y la organización, la jerarquización de esas actividades, ¿no? Entonces aquí se define la forma en cómo lo vamos a hacer. Siguiente, si vamos a trabajar bajo una estrategia, una situación didáctica que va a incluir una estrategia de trabajo, llámese un proyecto colaborativo, llámese un mapa conceptual, un programa de radio, una síntesis, no sé, cualquier tipo de evidencia que lleve un desempeño cognitivo o psicomotriz o afectivo, no importa cuál. Lo importante es que ustedes sepan cuál es la estrategia que van a estar intentando desarrollar pues con tus chicos. Pues vale la pena entonces que a esa estrategia, en vez de decirle hoy vamos a ver el tema del funcionamiento interno de la PC, mejor díganle un viaje inesperado a mi interior. En este caso yo le puse un viaje inesperado, así como la película, ¿no?, de cierta trilogía, ¿no? Así se me ocurrió y obviamente cuando yo le asigno un nombre novedoso, pues puedo despertar el interés del joven. Todo está en cómo yo se lo presente, pero se recomienda que lo hagas con algo novedoso, ¿no? Bueno, hay diferentes formas, eso ya depende de tu creatividad. Hay que redactar el propósito de la situación didáctica, ¿verdad? El propósito es la pretensión académica que tú quieras alcanzar. Los programas de estudio ya tienen definido qué competencias, qué contenidos claves, qué resultados esperados se pretenden desarrollar en un bloque. Resultado esperado 1, resultado esperado 2, 3, y así es como se va desarrollando, se va concretando la gradualidad de una competencia que los programas ya consideran. Así es que tú puedes optar por desarrollar tu propio propósito siguiendo alguna taxonomía como la de Bloom, Benjamin Bloom, o la de Marzano, que son muy parecidas. Hay una diferencia, bueno, pero en algún otro video lo explicaré. Por ahora hay que tener en cuenta que tu estrategia, que tu situación didáctica debe incluir un propósito, ya sea que lo tomes del programa o ya sea que tú redactes el tuyo. Yo te recomiendo que mejor
redactes el tuyo, porque tú sabes a dónde quieres llegar con los chavos. A veces los programas tienen esa flexibilidad de que tú puedas hacer ajustes al proceso, ¿no? Obviamente eres catedrático y por lo tanto tienes esa libertad de ir metiendo, pues ahora sí que pues tu experiencia, tu yo, y bueno, y hablarle en este caso a la estrategia, pero en sí hablarle a un esquema de enseñanza que quieres que a través de él el alumno logre el desarrollo de una competencia o de otra. Luego viene lo que es el quinto elemento, secuencia didáctica. ¿Qué es esto? Una secuencia didáctica es cuando estamos hablando dentro de la situación didáctica, estamos hablando de los momentos de aquellas actividades que van en la etapa de inicio. ¿Qué va en el inicio? Bueno, sabemos los que nos dedicamos a la educación que en el inicio va, por mencionar algo, la aplicación de la evaluación diagnóstica, va el encuadre de la asignatura, tienes que dar a conocer los esquemas de evaluación, proporcionar los instrumentos de evaluación, tienes que dar indicaciones de cómo nos vamos a organizar. En el inicio, si es una sesión secuenciada, se tiene que aperturar con la retroalimentación. Entonces, por mencionar algo que va aquí en el momento de inicio de la secuencia didáctica, de la situación didáctica que está abonando en la estrategia. Entonces, en la etapa de desarrollo es cuando viene el trabajo fuerte, la integración y la dinámica. La dinámica, aquí es donde se pueden ir desarrollando esas actividades complejas, donde los equipos trabajan, investigan, concretan, dialogan. Hay esa construcción social del conocimiento. Y posteriormente, bien, sabemos que hay un proceso endógeno, pues, donde el muchacho madura las estructuras cognitivas que le permitieron o que le están permitiendo interiorizar ese aprendizaje. Pero bueno, en la etapa de desarrollo se encuentran prácticamente las actividades que llevan más tiempo, ¿verdad? Donde el muchacho produce, ojo, produce la evidencia, donde dialoga, donde construye. Y en la etapa de cierre dentro de la secuencia está donde los grupos se exponen, donde los grupos evidencian ese aprendizaje. Es decir, en la etapa de cierre viene una etapa como de demostrar hasta qué nivel de desempeño está el alumno. Aquí conviene meter una autorreflexión, una autoevaluación, ¿sí? Igual conviene meter, si es que estamos trabajando en equipos, entonces que los chicos reflexionen, que propongan, es decir, que se haga algún debate por decir algo, donde ellos puedan guardar ciertas posturas y compartirlas, ¿verdad? Entonces, esto también en esta etapa se aprovecha para que el profesor haga una retroalimentación y haga el cierre del tema o de la sesión o del curso. Entonces, esto es la secuencia didáctica. No debe de confundirse y de repente hace un poquito de ruido. La secuencia es cuando estamos hablando de los momentos, inicio, desarrollo y cierre de la situación didáctica que estamos implementando. Es decir, la secuencia didáctica está inferida en la situación didáctica o en la estrategia didáctica que estamos desarrollando. También es importante que dentro de lo que tú hayas estructurado como metodología, hayas pensado en cómo vas a evaluar, la forma de evaluación. Y aquí yo puse dos evidencias que son muy comunes que ocurren en las aulas. Elaborar una maqueta o si es un producto, o si quiero valorar el trabajo en equipo, desempeño en equipo, ¿no? Que es donde yo voy a estar valorando la conducta, donde voy a estar valorando qué tanto me estoy interrelacionando y cómo lo estoy haciendo. Es decir, valorar el saber ser y el saber estar. Por mencionar una forma de evaluación, solo por mencionar algunas otras, podría ser una síntesis, puede ser un mapa conceptual, un resumen, puede ser una infografía, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Es decir, aquí caen las evidencias. Así, con esas evidencias, cómo yo voy a valorar el desempeño del joven. Y bueno, llegamos al punto número 7 de la metodología, que es redacción de los indicadores. Los indicadores deberían redactarse, los debería redactar el profesor. ¿Por qué? Porque son los que te van a permitir determinar con cierta puntualidad, ¿verdad? Con cierta exactitud, el nivel de desempeño y el logro del alumno en el producto o en la acción, dependiendo lo que quieras valorar. Entonces, hay una estructura que debemos respetar para poder desarrollar un indicador y poder ponerlo en un instrumento de evaluación. ¿Y cuál es esa estructura? Un indicador debe empezar con un verbo. Por ejemplo, elaborar, argumentar,
explicar, comprender, identificar. ¿Sale? Luego debe estar referido el tema o subtema, el tópico. ¿Qué sería? Explicará los conceptos básicos de la computadora. Explicará los conceptos básicos. Ahí ya tienen los dos componentes. Un tercer componente es el nivel de exigencia que tú requieres para ese criterio. Por ejemplo, explicará los componentes de una computadora de manera clara y fluida. Tienes que especificar el nivel de exigencia. Y el último componente es el contexto. ¿Cómo quedaría todo este indicador? Explicará los componentes de la computadora de manera clara y precisa en plenaria o en el salón de clase. Es el contexto. Y así es como se construye un indicador que debe de ir en un instrumento de evaluación. Sin embargo, los programas de estudio ya traen resultados esperados, que son como oraciones, son pretensiones que se pretende que al final de ese bloque, pues el alumno alcance ese nivel de desempeño, ¿no? Ojo, y aquí hablamos otro concepto interesante, nivel de desempeño. ¿Qué significa esto de nivel de desempeño? Bueno, ¿a qué grado está alcanzando el desarrollo de la competencia? ¿Ok? Y eso puede ser cognitivo, psicomotriz o afectivo, o relacionarse, dependiendo de lo que quieras valorar, de acuerdo a los niveles taxonómicos ahora sí que de Bloom, ¿no? De la taxonomía de Bloom. Y esto nos refiere, ¿verdad? Que una vez que ya identificamos qué indicadores me van a servir para valorar, para poder inferir si es una práctica, por ejemplo, el desempeño del joven, pues qué tipos de herramientas de evaluación voy a utilizar. Los indicadores tienen que estar en los instrumentos de evaluación. Por el modelo por competencias están identificados algunos. Aquí menciono 3. En algún otro video explicaré todos o la mayoría de los instrumentos de evaluación que se utilizan en el modelo educativo por competencias. La lista de cotejo es una de las más utilizadas. Sin embargo, en lo personal no me gusta utilizarla porque describe el criterio y luego tiene una doble entrada, sí o no. Y el criterio dice, no, pues elaborará o explicará o pintará, pero no dice en qué nivel está. Y entonces, ¿qué pasa con aquel joven que sí alcanzó a desarrollar algo, a explicar algo, a demostrar algo? Entonces la lista de cotejo es o un sí o es un no. No hay términos a medias. Y creo que ahí ese instrumento se queda corto. Sin embargo, ¿verdad? Está como que su hermanita, la escala estimativa o valorativa, donde esta también tiene criterios o indicadores de desempeño, ¿verdad? Como ya lo expliqué hace un momento, pero aquí no hay una doble entrada, hay 4 entradas y se describen correctamente los nombres de esas entradas. Por ejemplo, sería el criterio y luego el nombre de cada nivel de desempeño: insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Y luego se le agrega una columna del total de los puntos. De tal manera que dependiendo el criterio que se alcance o el nivel de desempeño que se alcance en ese criterio, pues el docente estará colocando en el nivel de desempeño insuficiente, suficiente, bueno o excelente. Sin embargo, déjenme decirles que aún que hay una mejora con respecto a la lista de cotejo, todavía la evaluación del docente queda subjetiva. ¿Por qué? Porque aunque el alumno alcance un nivel de desempeño, no dice cómo lo debe alcanzar, y entonces como el docente lo coloca nada más, es subjetivo en ese sentido. Claro, es bastante trabajo, pero es subjetivo al final. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, pues entonces surge lo que es la rúbrica. La rúbrica también tiene criterios, como ya los mencioné. Se declaran las competencias y los resultados esperados en los encabezados, pero tienen niveles de desempeño que en el encabezado tienen los nombres como insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Pero además está asociado cada nivel a un número, ahí ya se le pone un número. Lo mismo en la escala estimativa y en la lista de cotejo está asociado a un número, a un porcentaje de la calificación. Sin embargo, el cambio aquí es que cada nivel de desempeño de la rúbrica, con cada criterio y nivel, tiene un conjunto de párrafos que se llaman descriptores que mencionan cómo debe de ser el desempeño del alumno en ese criterio. Así es que varios criterios en realidad van a referir el nivel de logro que ha alcanzado el alumno a través de esta situación didáctica, ¿verdad? Entonces, tiende a ser menos subjetivo porque cada descriptor de cada nivel, de cada criterio, dice en qué posición se encuentra, en qué nivel de alcance de la competencia
ha logrado el alumno, ¿verdad? Hasta dónde ha madurado, hasta dónde se ha desarrollado en cuanto a su aprendizaje. Entonces, es menos subjetivo. De alguna forma, siempre que estamos valorando, tiende a haber alguna subjetividad, pero cuando nosotros desarrollamos instrumentos adecuados que traten de indagar el desempeño del joven a través de una secuencia de actividades y afinamos los criterios con los cuales vamos a valorar esas evidencias, esos desempeños, pues hay menos probabilidad de que sea subjetiva la evaluación que estoy emitiendo como heteroevaluador, como docente, ¿no? Entonces, así es como se cierra el ciclo. Hay más instrumentos de valoración por competencias, por ejemplo, el portafolio, el registro anecdótico, y bueno, en algún otro momento estaré hablando sobre cómo se construye cada uno de estos instrumentos. Por ahora, estos son los 8 elementos del modelo metodológico, situaciones didácticas por competencias de Patricia Frola y José Velázquez. Espero que esta información les haya servido, les sirva para su práctica áulica, se hace con la mejor intención y espero que pues les sirva y que lo apliquen, ¿no? Es de ahora sí que se hace con la intención de ir ayudando a aquel que quiera utilizarlo. Hasta luego, cuídense.